Hola, ¿cómo están? Feliz miércoles de soltería. Volvemos a los miércoles de lives. Ustedes saben que yo amo estos miércoles de live, amo todo lo que podemos conversar en estos días, así que bienvenidos. Antes de que me pregunten cualquier cosa, sí va a quedar grabado. La gente siempre pregunta eso. A menos que haya un problema técnico con Instagram, yo siempre, y creo que la mayoría de gente hace eso, ¿no? Siempre guardo los lives porque se dan muchas conversaciones interesantes e importantes y pues bueno, creo que vale la pena que queden grabados. Ese ruido que escuchan es que me puse en el balcón y acaba de empezar a llover. Entonces, es posible que más tarde me mueva si empieza a llover muy fuerte. O no sé, la humedad me abruma demasiado porque la verdad está súper húmedo. O sea, estamos como con casi un 90% de humedad aquí. Entonces, bueno, que sepan eso. Que sepan que de repente digo, ay, ya va, y me tengo que mover. Pero bueno, por ahora estoy cómoda aquí. Gracias por estar aquí. Normalmente, si es tu primera vez en este live, lo que yo hago los miércoles de lives es tener una conversación un poquito más informal y aunque soy yo en el live, no tan monológica, se dice así, o sea, no que sea solo un monólogo como suele ser el video o como suele ser la publicación, sino que también con sus preguntas y con las interacciones que tenemos aquí en vivo, es más fácil, ¿no? Como alimentar un poco la conversación y aclaro las dudas que ustedes realmente tienen. Muchas veces yo hago videos o hago un tema, pues sí basado en mi experiencia, basado en lo que dice la palabra de Dios y en lo que veo comúnmente que ustedes me preguntan y las dudas que tienen. Pero que ustedes me hagan la pregunta así, ok, está llevando bastante fuerte. Que ustedes me hagan la pregunta así directamente me ayuda muchísimo más porque es efectivamente lo que ustedes quieren saber. ¿De dónde les hablo? Desde Canadá, desde la provincia de Quebec. Y ahorita aquí estamos en verano caluroso, entonces por eso este tipo de verano que es como súper húmedo y que no todos los días hace sol, sino que a veces es lluvioso. Y hoy es uno de esos días que la verdad no me gusta porque fue todo el día como súper caluroso y súper gris. Entonces bueno, yo sé que muchos de ustedes mandan preguntas que tienen que ver con otras cosas, ¿no? Por ahí estoy viendo que por ahí me están haciendo una que no tiene necesariamente que ver con el tema. Yo no tengo problema en responderles, la verdad, si es algo que todo el mundo quiere saber. Lo que sí es que, fíjense algo, y qué bueno que este live va a quedar grabado porque así me da la oportunidad como de ay, Dios mío, ya llegó alguien de estos que sabotean, pero bueno. Me da la oportunidad de como apuntarlos al mensaje que yo creo que es súper importante. Y es, yo sé que ustedes suelen tener, y es normal, ¿no? Yo creo que todos tenemos, hasta los que estamos casados, ¿no? Tenemos muchas preguntas con respecto a las relaciones, muchas preguntas de ¿estará bien o estará mal? Ok, creo que me tengo que mover para adentro porque creo que el ruido de la lluvia es demasiado. Bueno, miren, los llevo conmigo. Y así ven mi casa, pero creo que es que les va a fastidiar demasiado el ruido de la lluvia y yo me distraigo. Bueno, esto es en vivo, esas son las cosas que pasan en vivo. Ok, ya entré a mi casa, ya todos conocen mi apartamentito, ¿verdad? ¿Sí? No, perfecto, nos sentamos aquí en la sala. Ok, perdonen por lo que no tengo es mucha luz, pero bueno, igual ahí me ven bien. Ok, perdón porque perdí un poquito la concentración, pero no perdí la idea. Yo creo que todas esas preguntas acerca de las relaciones son súper válidas y son necesarias y necesitamos de igual manera como conversarlas, ¿no? Porque a veces las equivocaciones pasan porque en la iglesia o en nuestra comunidad o en nuestro grupo no hablamos de esos temas, no hablamos de esas inquietudes que a veces tenemos como, bueno, escuché que alguien dijo que de repente es una buena edad, por la pregunta que estaban haciendo, ¿no? Es una buena edad para empezar una relación, no sé, por decir algo, ¿no? A los 20 años y no a los 19, ¿por qué? Etcétera. Y eso todo está bien. Y yo a veces hablo de soltería y de entablar una relación amorosa y hablo de algunos principios, algunas cosas que yo encuentro en la Biblia, algunas cosas que aprendí por mi experiencia o que he aprendido de otros. No obstante, yo intento que en los temas de soltería yo no les aporte información de cómo conseguir pareja. No, de nuevo, no porque eso no sea importante, sino que
yo creo que hay suficiente saturación de material para solteros que les dice, voy a hablar de soltería, vamos a hablar de soltería, y lo que terminan diciéndole es cómo salir de la soltería o cómo conseguir pareja o temas de relaciones. Es evidente que eso es un tema de interés para los solteros porque es algo en lo que piensan y eso está perfecto. Pero parte de lo que yo sé que a lo que Dios me ha llamado y parte de lo que es importante para mí hacer en este ministerio y en este trabajo, porque pues es eso para mí, es apuntarles a que se puede vivir una vida soltera sin buscarle solución, que no hay nada malo en estar soltero y no es una condena a la infelicidad, ni es una condena a la soledad, ni a la falta de realización, que es un poquito de lo que estamos hablando hoy. Entonces, si yo siempre estoy respondiendo preguntas sobre cómo conseguir novio, cómo sé que él es el indicado, que ustedes saben que yo he hecho temas de eso porque me parecen importantes, porque es importante que hablemos de esas cosas. Pero si todo el tiempo les estoy hablando de eso o les digo, lo cual sería una mentira, como no se preocupen, en la soltería espérense y prepárense para su esposa o prepárense para su esposo, que el Señor les va a dar lo que ustedes están buscando, lo que ustedes quieren. Primero les estaría mintiendo porque no les estoy diciendo, miren el trueno, bueno, escuchen el trueno. Les estaría mintiendo porque no les estoy dando una verdad bíblica. Y con esto no quiero decir absolutamente nada de esto de, como mi intención nunca es que ustedes no piensen en el matrimonio. Hay una chica que un día me preguntó, Clara, no, yo he hecho tu curso, yo he leído todo lo que tú escribes, me encantan tus videos, lo que quiero saber es, entonces, como que para disfrutar la soltería, ¿cómo puedo dejar de querer casarme? ¿Cómo puedo, me dijo algo así, como abandonar por completo el deseo de casarme? Y al final yo le dije, es que no, creo que quizá no lo subrayo, no lo destaco lo suficiente, pero es que no necesitamos abandonar el deseo en el sentido de que, ya no lo tengas, o sea, ya no quieras formar familia, o ya no quieras tener hijos, o ya no quieras esperar por una persona con la que puedas caminar tu camino con Dios. No, y eso es lo difícil. Mira, amiga, persona que se llama Gracia Mía, que creo que está como, se metió acá a hacer como que comentarios. Te voy a dar una recomendación. Si tienes preguntas acerca de por qué hablo de soltería estando casada, yo tengo una publicación donde lo explico punto por punto e incluso tengo un video de YouTube al que puedes ir si tienes dudas acerca de por qué yo me dedico a hablar de soltería siendo casada. Si no te gusta lo que hablo ni cómo lo hablo, no tienes ninguna obligación de estar aquí, pero esta es una comunidad de hermanos en Cristo donde no hay espacio para estar ofendiendo, para estar criticando así abiertamente. Realmente ese no es el ambiente de acá y no es el espacio que quiero propiciar en mi canal. Entonces, si tienes dudas acerca de lo que hago o por qué lo hago, te invito a que vayas a ver esa y otras publicaciones. Y si no te agradan, si no son de tu gusto, no hay ningún problema, puedes no verlas, nadie te obliga a hacerlo, ¿ok? Pero realmente no admito, no me gusta que en este espacio haya críticas y haya malas respuestas y malas interacciones, ¿ok? Porque somos hermanos en Cristo y he estado estudiando mucho esta semana acerca de lo importante que es el amor entre nosotros, porque esa es la forma en la que otros reconocerán que somos discípulos de Jesús. Y es un mandamiento. Entonces, por eso no voy a dar espacio a ese tipo de comentarios acá. Entonces, voy a continuar. Entonces, bueno, nada, mi idea no es nunca como dejar de hablar de relaciones y dejar de hablar de matrimonio. Yo creo que son cosas como súper importantes, pero no quiero nunca que mi espacio se convierta en un espacio de... te digo cómo conseguir novio, te digo cómo orar por tu futuro esposo, te digo esto, porque a veces todo el pensamiento de soltero, y no lo digo como por ustedes los que están solteros acá, pero yo lo digo porque yo era así y a mí me pasaba. A veces todo el pensamiento del soltero tiene mucho, o sea, para mí era una tentación que todos mis pensamientos no fuesen acerca de ¿y cuándo me voy a casar? ¿Y dónde está el hombre? A mí me pasaba. Y la verdad, es una tentación envolverse como un poquito
Bueno, yo porque era como medio obsesiva, ¿no? Pero yo me volví un poco monotemática con eso y no pensaba en otras ventajas de la soltería, ¿no? Y yo, no sé, es que yo solo les puedo compartir de lo que yo tengo y de lo que estoy viviendo, pero a mí me pasa muchísimo eso. En esta época de mi vida me pasa con la maternidad. Me pasa muchísimo, a veces es difícil no pensar en bebés, no pensar en niños, que no sé qué, que quiero un bebé, que todas mis amigas, todo el mundo alrededor mío es mamá o está embarazado. Y es como, pero eso no es lo que Dios ha puesto en mis manos hoy. Y yo estoy llamada a disfrutar esta vida que tengo, no sé qué va a pasar en el futuro, pero estoy llamada a disfrutar esta vida que tengo frente a mí sin hijos. Al menos hoy, de repente mañana ya no, pero al menos hoy ese es mi llamado. Y hay una tentación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Que yo empiece, ajá, pero ¿cómo voy a tener bebé? ¿Y cómo voy a hacer cuando lo críe? Está bien pensar en esas cosas, pero con medida. Porque nos podemos estar perdiendo de lo que Dios nos está llamando a conocer y en lo cual profundizar hoy en la etapa en la que estamos, ¿no? Entonces, por eso no quiere decir en ningún momento que, como les dije, no voy a dejar de compartir los temas de relaciones. Ustedes saben que yo de vez en cuando le meto algo así como temas de noviazgo. Me han pedido que comparta un poquito de matrimonio. Bueno, ya cumplí 3 años de casada. De repente puedo empezarlo a hacer, aunque, o sea, a ver, es mi tema porque estoy casada, pero no es mi tema como ese tema que me siento. Hay gente que siente llamada a compartir el matrimonio. Yo como les puedo dar unos tips. Pero bueno, el punto es que voy a seguir compartiendo de esto porque últimamente, y este va a ser un poco el tema del libro que estoy preparando con Lifeway, es no, al final del día no se trata de si estás soltera, de si estás casado, si tienes 7 hijos, si no tienes, si tienes empleo, si tienes un puesto en un ministerio o en una gran compañía. Al final se trata de cómo vives tú la vida permaneciendo en Jesús en cada una de estas circunstancias. Entonces, yo lo veo así y yo lo trato de vivir así y así lo trato de enseñar. Y por eso creo que mi mensaje alcanza a personas que están casadas, a personas que son mamás, a personas que son viudos, no sé, a cualquier persona que se encuentre en cualquier situación de su vida donde necesite recordar que lo que está viviendo o el rol que está asumiendo no es su propósito y no es necesariamente su llamado eterno, sino que son cosas que Dios usa, son cosas que Dios ha puesto en este momento en tus manos como vehículos para darle gloria, como vehículos para adorarle, pero no son el centro. El mismo matrimonio en Efesios 5 nos es relatado de una manera maravillosa, ¿no? Y a veces la gente cuando se concentra mucho en el tema del matrimonio, que el matrimonio es la mayor bendición, que no hay mayor bendición que la familia, que no hay nada como el matrimonio es lo máximo, es la mejor opción, el Señor santificó el matrimonio, el Señor bendice el matrimonio, todo eso es verdad, pero no podemos tomarlo como una verdad que abarca absolutamente todo lo que tiene que ver con nuestra vida eterna, ¿no? Y la Biblia dice que nosotros ya estamos viviendo la vida eterna porque la vida eterna consiste en conocer a Dios y en conocer a Jesucristo. Eso lo dice Juan 17. Entonces, realmente yo pienso que es difícil cuando nosotros nos ponemos en una situación de tomar solamente un extracto de la Biblia y decir, y volverlo absoluto, ¿no? Y volverlo como, ok, entonces si esta es la bendición, si esto es lo máximo, entonces yo tengo que vivir esto y yo tengo que si no lo tengo un problema. Porque si vemos bien Efesios 5, volviendo a la referencia del versículo, creo que es a partir del 19, si no me estoy equivocando, nos vamos a encontrar con una descripción del matrimonio que simplemente es utilizado por Dios para explicar una unión muchísimo más sublime y muchísimo más sagrada y muchísimo más importante a la luz de la eternidad, que es la unión de nosotros, de tu unión, mi unión con Jesucristo. Y todo lo que Él ha hecho, lo ha hecho por la iglesia. Miren, yo les contaba en estos días que estoy estudiando Juan y ya hoy les he hecho como 2 referencias a Juan porque me encanta. Y en la parte que estudié hoy, Jesús hacía una oración de intercesión por nosotros ante el Padre. Y él básicamente, es más, lo voy a buscar acá porque tengo la Biblia aquí.
como para, no se los voy a leer completo porque yo sé que es mucho, pero es como para que nos ubiquemos en este tema de Cristo y su iglesia, ¿no? No pensaba compartirles de esto, pero pues surgió, entonces me parece chévere y creo que lo pueden aprovechar. Cuando Jesús está orando ante el Padre por nosotros, antes de ser aprehendido para ser crucificado. Y es muy bonito porque Él está diciendo al Señor que nos guarde, le está diciendo al Señor, en el versículo 9 dice, 17:9, yo ruego por ellos, está hablando de los que lo han recibido, ¿no? No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Entonces Él está pidiendo por nosotros ante el Padre. Y luego dice, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando Jesús habla de que el Padre le había dado a unas personas, está hablando de nosotros, porque más adelante dice, y los que habrán de creer, estos que han creído y los que habrán de creer, ¿no? Y esos somos nosotros, y esa es la iglesia, o sea, de eso está hablando Jesús acá. Entonces, todo lo que hizo Él fue por nosotros, este sacrificio fue por nosotros, por los que habríamos de creer, además, por pura gracia, ¿no? Y por un regalo que viene de Él. Entonces, lo que quiero realmente decir con esto es que si nos hacemos conscientes de que nuestra identidad va más allá de ser hijas, de ser esposas, esposos, de ser papá, mamá, de tener un cargo importante, y entendemos que nuestra plenitud y nuestra identidad es el hecho de que somos la iglesia de Cristo, somos la novia de Cristo, por la que Él vendrá un día. O sea, a mí ya me cambia ahí el código, porque ya yo no necesito que pasen estas cosas en mi vida para sentir que voy hacia un lugar, que tengo un rumbo, que la brújula me está llevando a un sitio. No necesito que pasen estas cosas para saber que yo tengo un norte, que yo camino hacia un lugar. Y más que caminar hacia un lugar, creo que es caminar en Él, porque Él mismo se describió como que Él era el camino. Él no dijo, yo te doy el camino, y no dijo, yo te muestro el camino. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Pensar en las cosas como así de detalladas, porque a mí me cambian la perspectiva de muchas maneras, ¿no? Hoy estaba haciendo una oración y decía, Señor, ¿y si tal cosa nunca pasa? Y me pensaba como, ¿y si tal cosa de verdad nunca pasa, Señor? Y veía mi vida y decía, y había acabado de estudiar Juan 17, y decía, bueno, no importa, porque aquí Jesús me está revelando mi propósito. Mi propósito es prepararme para Él. Mi propósito es estar lista. No sé si lo veré regresar al mundo o no, o estaremos en otro lugar, pero mi propósito es prepararme para Él, para ser presentada delante de Él limpia y sin mancha. Y no pensaba que este live se iba a poner como tan bíblico, teológicamente bíblico, pero fíjense, es que la Biblia no está aparte de estas conversaciones. La Biblia tiene que informar estas conversaciones de la vida diaria, ¿no? Entonces, ¿por qué pregunto todo esto? ¿Por qué planteo todo esto y por qué lo traigo a colación? Bueno, porque cuando yo sé esto, y por eso muchas veces yo a mí me gusta hablar de estos temas de relaciones, de soltería, pero cada día, y a veces no me sale, pero cada día trato y le pido al Señor que me ayude a hacer el esfuerzo de que ustedes puedan ver que todo lo que está revelado en la palabra es útil para nuestra vida práctica. Por eso tenemos el podcast Teológicamente Prácticas, porque es la intención con todo mi ministerio y con mi proyecto con Ani es ese, es que ustedes puedan ver que la Biblia no es una serie de páginas allí amarillas, o si ustedes leen su Biblia todas las mañanas, un devocional que no significa nada en mi vida en ese momento y que cuando hago mi vida práctica pues no tiene ninguna implicación, sino que todas esas grandes verdades tienen que informar nuestras decisiones del día a día. Y en esto me parece que aplica muy bien el tema del que estamos hablando hoy. Yo los contaba en el video, no sé si todos tuvieron la oportunidad de ver el video de YouTube, pero lo contaba en el video, y lo que me hizo pensar en esta idea, en este tema para miércoles de soltería,
fue recordar en algún momento de mi vida donde yo me sentí así, donde yo me sentí que no tenía rumbo. Y en mi caso, yo sé que los casos de ustedes son totalmente distintos y que cada quien, oye, pero hoy yo no sé por qué tengo varios saboteadores. Bueno, en fin, de verdad no le voy a hacer caso. Yo no sé, y en mi caso lo que abundaba, digamos, como la fortaleza, por ponerla de alguna manera, que yo tenía en ese momento era mi vida profesional, era mi vida, pues sí, laboral, académica, lo que Dios había como plantado en mí, que me había permitido como seguir y abría puertas a nivel profesional. Y yo tuve esta conversación, eso lo contaba en el video, con una amiga, de hecho estábamos hablando por una nota de voz de WhatsApp, y yo le decía, es que, o sea, yo estoy bien acá, estaba en otra ciudad, en una ciudad de Estados Unidos, y era como, yo estoy bien acá, me gusta mi trabajo, estoy, pues para la gloria de Dios, estoy como logrando cosas, pero yo siento que yo estoy sin rumbo, que no tengo estabilidad, porque en ese momento creo que muchas de mis amigas se estaban casando, la gente se estaba como, lo que entiende la sociedad, que es como asentando, ¿no? Como la sociedad entiende que arreglar tu vida, en inglés hay una expresión que es como get your life together, ¿no? O sea, como que arregla tu vida, ¿no? Que los cabos no estén sueltos. Se traduce en empezar una relación con alguien, en casarte y establecer una familia. Si no haces eso tu vida no está en el sitio o en el puesto donde tiene que estar, ¿no? Entonces yo sentía que a mí eso me faltaba y sentía como que, bueno, sí, o sea, Dios está ahí, mi carrera, pero además mi carrera era muy de mudarse de ciudad y de país. Entonces yo decía, Señor, ¿será que esta va a ser mi vida, sí? Sin rumbo, sin estabilidad. Y esta buena amiga me recordó eso y me lo dijo en una sola frase, y de ahí surgió, o sea, yo tuve ese aprendizaje y de ahí surgió este tema. Ya me dijo, pero es que en Jesús, o sea, Jesús es tu ritmo. Dios mío, perdón. Jesús es tu rumbo. Jesús es tu rumbo. Él es tu brújula. Él es tanto el vehículo, tanto el camino, como el lugar para llegar. Él es tu estabilidad. No importa si vives en 300 sitios diferentes, si te cambias de ciudad todos los meses. Él es tu estabilidad, ¿no? Entonces, yo en ese momento lo entendí. Confieso que lo entendí como acá, pero me seguí sintiendo así por un buen tiempo, hasta que ya después de esa época vino esta época de testimonio, donde yo siempre les cuento que comencé a ver las cosas de una manera distinta. De hecho, hoy alguien en YouTube hizo un comentario que me pareció una genial idea, que me dijo, Clara, tú siempre nos hablas de cómo viviste mal tu soltería, como estas distorsiones con las que vivías. ¿Por qué no nos hablas de esa temporada en la que la empezaste a vivir bien? Y eso es lo que voy a hacer, así que eso está como anotado probablemente para un video de YouTube. Anoten las frases. Si hay una frase que les gusta, las anotan y no sé, y las comparten luego en Instagram, porque a mí se me olvidan mis propias frases. Pero bueno, nada, básicamente eso fue lo que pasó. Y yo, créanme que luego, cuando pasó el tiempo y pasaron cosas en mi vida, y de hecho estaba en un tiempo, fue antes de conocer a José David, que yo no sabía, ¿no? Como que si me iba a mudar a otro país, estaba aplicando un trabajo en Guatemala, a otro trabajo en el Medio Oriente, y era así como, pero ya había entendido que mi ancla, que me tenía, el que me plantaba, esa era la palabra que quería usar, el que me había plantado en tierra fértil era el Señor. Y puede ser que él dijese, hoy va a ser aquí o mañana va a ser acá, pero yo tenía la estabilidad de mi vida en Él. Quiero hablar de una cosa que quizás es la más incómoda y con la que puede que sea que ustedes luchen más, o quizás, no sé si con la que luchen más, pero definitivamente donde hay una lucha, y es en el tema de lo que la sociedad espera, que yo sé que para algunos es como, no sé, la abuelita o la tía diciéndole, ay, ¿tú cuándo te vas a casar? O la iglesia esperando algo. Y eso ya lo hemos hablado en otros momentos, pero yo me refiero un poco a esos valores que la sociedad le asigna a estas circunstancias de casarte, a estas circunstancias de, pues sí, de establecerte, que pareciera que, no, ya se estableció. ¿Qué quiere decir que se estableció? Que se casó. No, o sea, casi siempre eso es lo que quiere decir, ¿no? Y decirles que hay un problema que ustedes tienen que cuidar, y es que normalmente esas ideas
nos gusten más o nos gusten menos, las anhelemos más o las anhelemos menos, están en nuestra cabeza. Eso está casi que implantado subconscientemente allí, para que tú pienses de alguna manera, no, o sea, yo no estoy realizada. No estoy realizada porque no he logrado las cosas que quiero. Ni siquiera tiene que ser el matrimonio o la maternidad. Es como, si yo no logro lo que quiero, o no tengo lo que quiero, o no tengo la cantidad de dinero en la cuenta de banco para cuando tenga 30 años, o la cantidad de, qué sé yo, de logros profesionales a tal edad, entonces yo no estoy realizada. Pero en ninguna parte de la Biblia vemos que Jesús se refiere a la plenitud en términos de los roles que estás ejerciendo, en términos de los cargos que tienen, y mucho menos del dinero. Entonces yo creo que eso es algo que tenemos que hacer conscientes. Es decir, nosotros tenemos que llegar a un punto en donde encontrar una manera de hecho, de vivir... ya les voy a leer el versículo. Mentira, yo me debería saber este versículo. Qué vergüenza. Está en Romanos 12, si no estoy mal. Lo quiero leer completo. Romanos 12, ¿verdad? No me falles, memoria fotográfica. Que me acuerdo de mi Biblia vieja que está por ahí, que ya no la uso tanto porque es una Reina Valera de 1960. Y me acuerdo del versículo ahí todo subrayado. Sí, ok. Me la debería saber, pero lo voy a leer de acá de la Nueva Biblia de las Américas. Tenemos que hacer esto. Y lo voy a leer desde el versículo 1. Dice Romanos 12. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No tengo intención de hacer un estudio bíblico hoy, pero me quiero detener aquí porque nos habla de que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, que es nuestro culto racional, que es la adoración que entendemos, que es lo que estamos haciendo con el pleno entendimiento de que, Señor, te doy todo lo que soy, te doy mis deseos, porque ¿qué es el cuerpo? Una cosa que me pide todo el tiempo. O sea, el cuerpo me pide comida, el cuerpo me pide que satisfaga los placeres de la carne, por eso se llaman así. Obviamente también se refiere al orgullo, a cosas internas que no se pueden ver, pero aquí está diciendo que nosotros presentemos ese cuerpo, esos deseos de la carne, como sacrificio al Señor, que es nuestro culto racional. Y luego en el 2 dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces nosotros, les leí este versículo porque pienso que nosotros tenemos que aprender a alinear nuestras concepciones del mundo y siempre examinarlas y decir, esto que yo tengo 30 años creyendo, 25 años creyendo, 40 años creyendo, ¿es realmente bíblico? ¿Es realmente la revelación de la voluntad de Dios? ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? Pues leo la Biblia. Leo lo que para Él está bien y para Él está mal. Oro, busco consejo sabio. Entonces, yo tengo que hacer ese proceso. Si yo en mi vida estoy valorando el no haber podido ser mamá todavía como un indicador de realización y por eso me deprimo o siento que no sé para dónde... Es como, pues tengo que usar mis ejemplos porque no me gusta usar el de otra gente, pero es literal, es como si yo dijera, no... O sea, como no he podido ser mamá, pues yo no sé a dónde va mi vida, o sea, estoy sin rumbo, porque ahora qué voy a hacer en mi matrimonio, o sea, hay gente que cree que uno se casa para tener hijos, ¿no? Que solamente es el objetivo, o que un matrimonio no tiene sentido sin hijos. No, porque mi rumbo no es un rol, mi rumbo no es un estado, mi rumbo es el Señor. Lo mismo con el matrimonio, lo mismo con esa gente que me han escrito muchos, yo tampoco soy experta en eso, pero con esa gente que me cuenta que de repente empezó a estudiar una carrera y no pudo seguir estudiando porque tuvo que trabajar, o gente que, qué sé yo, ¿no? O sea, que no ha seguido como las líneas esperadas de estudias en el colegio, te gradúas, vas a la universidad 5 años, te gradúas, haces el posgrado o te pones a trabajar. De repente su vida no ha sido así, puede ser por falta de recursos, por falta de oportunidades o porque simplemente la vida sucede y no todos tenemos como una carrera lineal. Yo, por ejemplo, hice esa carrera lineal, la hice así, la hice como by the book, como dicen en inglés, ¿no? O sea, el paso a paso que hay que hacer. ¿Ustedes creen que eso me satisfizo? No, pero nada. Y no quiere decir que no lo disfrutaba y no quiere decir que no era chévere.
Por supuesto que sí, pero es que eso no es lo que te va a llenar. Creo que hay un tema asociado al de la sociedad y a esta necesidad que tenemos de renovar nuestro entendimiento y cambiar las percepciones de lo que es importante con respecto a algo que está muy nombrado en la Biblia, que es el temor al hombre. La gente cree que, yo no sé, yo creo que cuando decimos temor a Dios y temor al hombre es como, ay, no tengas miedo, no le tengas miedo a Dios y no le tengas miedo al hombre. Y realmente son conceptos mucho más profundos. Realmente el temor de Dios es otra cosa, ¿no? El temor de Dios es más la definición de reverencia al Señor, de saber que Él es Dios y que yo no, y que Él es magnánimo y que Él es grande y que Él es todopoderoso, que es omnisciente, etc. Eso es el temor de Dios, ¿no? Y hay gente que definitivamente no tiene el temor de Dios. Pero el temor al hombre tiene mucho que ver conmigo, tiene que ver con mi orgullo, tiene que ver con aquello que yo construyo en mi relación con los otros, en lo que baso mi identidad, en lo que baso mi aceptación, o mejor dicho, en el valor que le doy yo a la aceptación, o incluso en mi idea, porque muchas veces no es comprobado, en mi idea de lo que otros piensan y de lo que implica lo que los otros piensen de mí. Yo no creo que aquí haya nadie que pueda decir que nunca ha luchado con temor al hombre. Yo ciertamente sí, y en aspectos de mi vida todavía lucho considerablemente con ese tema, como que con el qué dirán, con lo que los demás piensen, y a veces me doy cuenta que tengo como esta atadura, como, hey, ¿por qué me importa tanto esto? ¿No? Y hace poco tuve una experiencia con eso y tuve que orar, y el Señor fue algo muy rápido, fue como una oración en donde Dios, de verdad, yo tenía los ojos cerrados y fue como que lo vi como si estuviese escrito, ¿no? Como de que no podía vivir con esa, que simplemente las pruebas me las hacían más difícil el hecho de yo vivir con ese temor, con esa referencia del qué dirán y de qué van a pensar otros de mí y de lo que la opinión de otros me hace ser. Resulta que la opinión de otros no tiene nada que ver con quién eres, ni tiene nada que ver con el propósito que Dios tiene para ti. Yo creo que cuando todos aprueban nuestra vida y lo que hacemos, yo creo que hay un peligro, porque quiere decir que estamos viviendo con base a lo que, estamos viviendo con base a lo que dice la sociedad que está bien, y yo creo que la sociedad en general nunca está bien. Y pues sí, a veces podemos vivir con base a lo que la iglesia dice que está bien, pero eso siempre hay que revisarlo también, porque pues la iglesia está llena de personas que somos falibles. Y a veces hay algo que a mí me preocupa con esto, y es que, y lo decía que íbamos a hablarlo hoy, y puede que sea el tema que me parece más importante hablando como cristianos, y es el asunto de que a veces las iglesias, los líderes, los maestros igualan prácticas culturales, valores sociales a vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Es decir, voy a poner un ejemplo, y esto me va a meter aquí en candela porque este es otro tema, creo que por el que he recibido más insultos en YouTube. Pero es, por ejemplo, es que me van a quemar, yo creo, pero lo voy a decir porque esto es un tema que merece y necesita ser hablado. La creencia de que la esposa, o sea, la mujer en el matrimonio, tiene que servirle todas las comidas al esposo, porque esa es una mujer virtuosa, porque esa es una mujer que honra a su esposo. En la Biblia no sale eso ni una sola vez. Reto al que lo crea, que me lo busque, que me cite versículo, que me dé contexto y que me dé justificación bíblica para decir que eso es así. No sale en ninguna parte. No es que la mujer es la que tiene que, incluso el tema de limpiar la casa, de que la mujer es que tú tienes la carga doméstica. Yo tuve esta conversación con mi esposo al principio del matrimonio y yo era como, no, amor, pero sí, porque me decía, no, en ninguna parte lo dice en la Biblia, búscalo. Y yo decía, no, y de verdad nos pusimos a buscarlo y no está. Lo que encontramos son referencias culturales e históricas en sociedades que tenían una dinámica muy específica, que era pues los israelitas en su momento, partes del Imperio Romano y otras culturas en donde la mujer tenía un lugar, donde la mujer, las cosas funcionaban de una manera. Para otras cosas de lo que podía y no podía o no debía hacer la mujer, tenemos algunas de las cartas paulinas. Yo les he hablado de este tema en mis videos de YouTube, los invito a ir a ver la serie. Eso es otro tema porque el Señor
sí lo regula aquí en la palabra de Dios, pero lo cierto es que eso es debatible. Yo pienso que eso no está en la Biblia, ¿no? Pero voy a dejarlo en que creo que es debatible. Que no podemos afirmar que la Biblia dice que ese tiene que ser el modelo de el hombre sale de la casa y trabaja y la mujer se queda en la casa haciendo la comida y limpiando. De nuevo, no me parece que está nada mal hacer la comida y limpiar. Es un trabajo como cualquier otro, además. Y es igualito de digno, es igualito de... Pues es lo que si el Señor ve que tú haces tu trabajo con el buen corazón, el trabajo de una ama de casa es tan importante como el trabajo de una mujer que trabaja en cualquier oficina o como el trabajo de su esposo. O sea, yo no estoy denigrando eso. Lo que quiero decir es que es un tema que, aunque no nos guste aceptarlo, es meramente cultural. De nuevo, el decirlo no es un llamado a la rebeldía y a que la mujer no se sujete al marido y a que se... No. Pero tenemos que aprender a distinguir qué cosas son realmente bíblicas y qué cosas son producto de una sociedad que ha moldeado los valores y nos dice que entonces yo tengo que servirle la comida 3 veces a mi esposo. Miren, si ser una cristiana piadosa y si ser buena esposa fuese eso, fuera lo máximo, porque nada, solo tendría que hacer las 3 comidas, tener la casa limpia y ya. Pero es que, miren, alguien está preguntando, muy apropiado, alguien está preguntando, bueno, pero ¿no será lo que dice Proverbios 31? Tanto Proverbios 31 como cualquier referencia que ustedes vean con mujeres que hacían ciertas cosas, si se fijan bien en el contexto, verán que apunta a dónde está el corazón de la mujer, a dónde está su temor de Dios, a dónde está su amor por Dios y por su familia. Yo siempre lo digo, yo no atiendo a mi esposo cuando lo atiendo. Yo no atiendo a mi esposo porque yo soy mujer y tengo que atenderlo. Yo atiendo a mi esposo porque yo soy una hija de Dios, que tengo que vivir en sacrificio por todos los que me rodean y tengo que vivir en una actitud de servicio a todos los que me rodean. Y resulta que Dios me bendijo con un esposo que es la persona más cercana que tengo en mi vida y por eso lo sirvo, para vencer mi propio egoísmo, para vencer mi propia comodidad. Y por eso mi esposo también lo hace por mí. Sí, miren, es que estoy leyendo un poco sus comentarios. Fíjense, mi idea con esto no era entrar en controversia y he debido saber que íbamos a entrar en controversia porque pues es controversial este tema. Pero lo cierto es que yo no creo que Dios le ha dado solo a la mujer la responsabilidad de los hijos. Yo creo que Dios creó la maternidad y la paternidad. Y de hecho hay algunos modelos que vemos en la Biblia. Les invito a leerse todo Génesis, donde es la mujer que se hace cargo de los hijos y el hombre como que aparece por ahí cuando los hijos son adultos, y eso creó unas familias tremendamente disfuncionales. ¿Que Dios cumplió su propósito igualmente a través de ellos? Pues sí, porque Dios eso es lo que hace con nosotros. Pero lo que quiero decir es que eso fue un ejemplo y lo usé a pesar de que sabía que iba a ser controversial, porque creo que ilustra bastante bien que cosas que son netamente culturales se asumen como bíblicas, pero no son bíblicas, son culturales. Entonces yo tengo siempre que abrir mi Biblia y estar con el Espíritu Santo y también pues consultar distintas posiciones y hablar con personas sabias para yo cumplir este llamado bíblico, que es examinarlo todo y retener lo bueno. Entonces, realmente creo que es muy importante hacer este mismo ejercicio en el tema de qué estoy creyendo que me hace realizada, qué estoy creyendo que me hace importante. Miren, voy a hacerles una confesión que me cuesta un poco hacer. Bueno, sí lo voy a hacer. Yo me di cuenta hace poco tiempo, que yo estaba luchando mucho con mi deseo de ser mamá, ¿no? Porque toda mi vida he querido ser mamá, porque, bueno, imagínense, anhelo tener un hijo con mi esposo. O sea, es que lo pienso y me llena el corazón de demasiada felicidad porque me encantan los niños. Pensé en estudiar una carrera con niños, o sea, me encanta. De verdad que para mí es algo que es realmente importante. Pero me di cuenta hace pocas semanas que parte de lo que me estaba haciendo sufrir tanto por no haber podido ser mamá todavía es que yo creía, o sea, y esto no es algo tan consciente, esto es algo que está como ahí guardado, ¿no? Que Dios estaba
honrando de manera especial a las mujeres que bendice con el embarazo. Entonces como que Dios no estaba honrándome a mí así y me estaba haciendo ver que a todas las mujeres a mi alrededor sí las estaba honrando y luego de ese pensamiento pasaba como, ¿y qué pensarán los demás de mí? Que me voy a quedar sin hijos, que Dios no me ha bendecido. Literal estaba pensando como una mujer del Antiguo Testamento, en serio, y o sea, era mi pensamiento. Y estaba yo con eso y luchando con eso y fue como, hey, ¿qué está pasando aquí? Y en una oración el Señor me permitió ver eso y pues mi lucha con ese tema no se ha terminado y no sé cuánto más dure, pero lo que quiero decir es cómo se me quitó una carga al renunciar a eso y al decir, primero, eso no es verdad, Dios no honra más a las mujeres que tienen hijos que a las que no, y tenemos un montón de referencia bíblica para eso. Aplica lo mismo para el matrimonio, aplica lo mismo para la gente que tiene dinero, aplica lo mismo para pensar en la gente que está sana y en la gente que tiene una enfermedad, lo que sea. Y segundo dije, ¿y a mí qué me importa lo que piensen los demás de mí? Miren, eso es incontrolable. O sea, así yo tuviese, no sé, 5 hijos y la vida perfecta y fuéramos unos misioneros millonarios con mucho dinero, así esa fuera mi realidad, la gente pensaría, si quiere hacerlo, ¿no? Pensaría mal de mí si quiere hacerlo, la gente me criticaría igual si quiere hacerlo, y eso es lo mismo, te aplica para ti, ¿no? Entonces, al final, todos tenemos que llegar a hacer esa examinación personal de decir, ok, ¿por qué me está afectando esto? ¿Qué cosas creo yo del rumbo de mi vida que está afectando en esta carga que yo llevo? Quizás yo quiero casarme y quizás yo anhelo un esposo, pero estoy sufriendo por el anhelo que me falta, pero quizás estoy añadiéndole a ese sufrimiento lo que me importa que otros piensen de mí. O quizás estoy añadiéndole a ese sufrimiento el estar resentido contra Dios porque no me ha dado ese matrimonio. Todo eso hay que pensarlo. Porque si yo sé que Jesús es mi estabilidad, que es mi todo, que Él es mi rumbo, yo sé que Él tiene... Cuando Él me dice que Él es el camino, Él es... Yo por eso les puse ese versículo espectacular de Hechos 17, de que en Él nos movemos y existimos. O sea, se me vuela la cabeza completamente, porque si yo me muevo y existo en Jesús, Él es el camino, o sea, Él es literal el piso que yo estoy pisando. Él es el camino que me lleva al propósito del Señor, a esas obras que el Señor ha preparado desde antes de la fundación del mundo, para que tú y yo caminemos en ellas. Entonces, ese es el rumbo, y quizá hoy por hoy no sabemos cómo se ve. De repente tú, no sé, no pudiste estudiar más y te tocó trabajar para cuidar de tus papás, no sé, estoy aquí imaginándome circunstancias. Allí, en eso que el Señor ha dispuesto en tu vida, ahí hay un propósito y ahí hay un rumbo. Y allí eso puede ser usado por Dios. Y yo creo que en todo este tema, además de conocer la palabra, además de profundizar en esto, algo clave es el principio del contentamiento, el principio bíblico de estar contento con lo que tenemos, porque el Señor ha prometido que Él nunca nos va a dejar. Y fíjense que ese versículo, no me acuerdo, si alguien se acuerda cuál es ese versículo, me lo dice, pero nos invita a estar contentos con lo que tenemos porque Él nunca nos va a abandonar. Y nos está hablando de que Él es nuestra porción, Él es nuestra provisión. Yo puedo estar contenta si lo que yo tengo en mi vida es esta Biblia y este sofá. ¿Por qué? Porque Él es suficiente. Porque ya yo lo tengo a Él y Él nunca me va a abandonar. Entonces, literal, o sea, eso no es una cosa figurativa. Literalmente, todo lo demás es añadidura. Todo lo demás son cosas que pueden venir y pueden ir. Un esposo, una familia, un trabajo, la salud, el éxito. Pon allí lo que tú quieras. Pero Él es suficiente en mi vida hoy. Porque ¿no les parecía que era como ese versículo, la primera vez que yo lo leí me parecía raro? Porque como que estén contentos con lo que tienen, porque Él nunca los va a abandonar. Yo, ¿pero qué tiene que ver? O sea, no entiendo, como que, Él no me abandona, pero yo necesito cosas, o yo necesito personas en mi vida. No, es porque Él es suficiente. Él es suficiente para mí, Él es suficiente para ti, Él suple esa necesidad. Un día hablaremos de eso, en el sentido de que la gente siempre me dice, y yo honestamente sí, creo que son unas cosas más difíciles de la soltería y en general de todas las pruebas donde
necesitamos disfrutar de la plenitud de Jesús, es como, ok, Clara, todo esto está aquí perfecto, pero ¿cómo lo vivo? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo puedo vivir el hecho de que Cristo sea suficiente? Y yo lo que les puedo decir es mi experiencia, y es que creo que no depende de nosotros. Yo lo que hice fue una oración. Le dije, Señor, enséñame cómo es que tú eres suficiente para mí. Enséñame cómo es que tú eres suficiente para mí. Y realmente él lo hizo. Y no fue como de un día para otro, fue en las pequeñas cosas. Fue en ese contentamiento que Él me enseñó a tener. Yo he contado esto en el curso de soltería, que por cierto, los que estén interesados, que sean nuevos aquí, yo tengo un curso en línea de soltería en donde se pueden inscribir. Tienen 17 módulos de contenido sobre la soltería cristiana, súper valioso. Está en el link en mi biografía o en mi página web lavidaclara.com. En ese curso yo tuve una partecita donde hablé de contentamiento y hacía alusión a un blog que yo leí hace mucho tiempo cuando estaba luchando con el tema de sentirme contenta. Y era que el Señor, era una, pues como una especie de visión en donde estoy a la mesa y estoy en un banquete que me está sirviendo el Señor y Él me sirve un plato y Él es el que me sirve la comida y Él decide lo que está en mi plato y yo estoy llamada a estar contenta con lo que Él pone en mi plato. ¿Por qué? Por este versículo que dice que Él nunca nos va a abandonar, porque Él es suficiente. Entonces lo que Él pone en mi plato son regalos que yo no me merezco, nada no los merecemos. Entonces podemos estar agradecidos fijándonos en eso y no en lo que nos falta. Porque realmente lo que nos falta ni siquiera es nuestro. Entonces, realmente a mí esa imagen me ayudó muchísimo como a... De verdad, o sea, es que en serio, la leí hace 10 años y la llevo conmigo. Porque cada vez en mi vida que necesito recordar esa verdad, digo, Señor, ahora sí, Señor, ayúdame a valorar y a aceptar lo que tú pones en mi plato. Cómo me sirves en mi plato. Así que bueno. Yo creo que voy a dejar hasta acá porque no quiero hacer este live tan largo. Voy a terminarlo a las 6, un poquito antes de las 6. Están comentando por ahí que qué importante tener una comunidad de solteros, etc. Bueno, miren, hay varias cosas. Hay una que es completamente gratuita y hay un grupo que está administrado por una chica que es un gran apoyo para mí, que se llama Itzel. Es un grupo que está en WhatsApp que se llama Solteros. ¿Cómo se llamó por fin? Si Adri está por aquí. Creo que se llama Solteros Claros. Yo también soy una de las administradoras, así que si entras y me pides la admisión, yo te admito. Allí, esa comunidad no la administro yo estoy allí, pero pues no tengo tiempo para administrarla. Además que fue iniciativa de ustedes. Allí es una comunidad donde pueden interactuar. Y está la plataforma de Patreon o Patreon, que es una plataforma que sirve para varias cosas. Sirve para hacer esta comunidad, sirve para interactuar con otras personas. Ahí no todos están solteros, pero la inmensa mayoría está soltera. Eso por una parte. Y por otra parte, esa es la comunidad que ayuda a que yo pueda seguir haciendo esto, a que yo pueda hacer los videos, a que yo pueda hacer los posts, porque es una comunidad de membresías que mensualmente cada persona invierte una cantidad dependiendo de... Hay como 3 niveles de membresía y pues hacen posible que yo siga haciendo este trabajo, hacen posible que no tenga que ponerme a trabajar en otra cosa, porque si no, no pudiese hacer nada de esto, y entonces pues sostienen mi trabajo, sostienen este ministerio de alguna manera, pero tenemos una comunidad cerrada, es cerrada porque pues solo puedes estar con membresía, pero bueno, ya somos 45 personas. Más la gente que son miembros de los canales de YouTube, que ellos también están en esa comunidad. Y ahora tenemos todos un grupo de Telegram donde hablamos un montón. Ellos tienen prioridad de muchas cosas. Tienen prioridad para ver los videos. Los videos siempre los reciben con antelación. Tienen prioridad para responder mensajes. Tienen prioridad. Ahorita me van a mandar unas preguntas para yo hacer un video para YouTube. Y ellos tienen prioridad en esas respuestas. El 19 empezamos un club de lectura. No es un grupo de WhatsApp, tengo un grupo de WhatsApp con algunos de ellos, pero eso es un beneficio que tiene uno solo de los niveles, pero tenemos un grupo de Telegram. Yo obviamente no tengo la capacidad de tener un grupo de WhatsApp con mucha cantidad de gente porque pues si no tendría tiempo de hacer más nada. Y tengo que pues, digamos, yo prefiero, chicos, a veces que contestarles individualmente, poder dedicar mi tiempo a estudiar la Biblia, a investigar y a producirles videos que los van a bendecir.
porque eso es una mejor administración del tiempo y de los recursos. Para entrar en Patreon, lo que tienen que hacer es, pueden irse a mi página web, lavidaclara.com, y allí le van a dar clic a Patreon y ahí les van a salir todas la forma de unirse a la membresía. O también pueden ir al link que está aquí en mi biografía de Instagram y les va a salir. Y de hecho creo que con las historias compartí, si se van a mis historias y deslizan, van a entrar. Me siguen preguntando de un grupo de WhatsApp, pero creo que ya... ok, pero miren, el grupo de Telegram, creo que es a eso que se refieren, no es un grupo abierto, es un grupo exclusivo, es uno de los beneficios que tienen las personas que me apoyan en Patreon o que son miembros del canal, de los canales de YouTube, ¿ok? El grupo al que me refiero es un grupo de Facebook, perdón si no lo dije, perdón si fui súper enredada en la explicación, y es el grupo que administra una de mis Patreons, que es Itzel, que tuvo la iniciativa junto con otras personas. Ese grupo lo pueden buscar como Solteros Claros en Facebook y obviamente ese sí es totalmente gratuito, pero ahí no lo administro yo, o sea, no es que yo estoy dando información todo el tiempo ni respondiendo mensajes, es solamente una comunidad que ellos tuvieron la iniciativa de crear y a mí me parece súper chévere y pues estoy por allí, pero digamos no estoy administrándolo ni activa, ¿ok? Espero haberme explicado mejor porque creo que al principio no me expliqué muy bien. Entonces, bueno, básicamente eso, yo no suelo, y ni creo que lo voy a hacer, yo no suelo abrir espacios para que la gente busque novio ni para que se conozcan, o sea, no es algo que realmente voy a hacer nunca, creo yo, porque sí, porque definitivamente no es algo que está en mis intereses. Yo creo que hay muchos espacios que hacen eso y creo que hay que tener una serie de cuidados y una serie de cosas que pues no es parte de mi ministerio. Así que, pero no lo veo mal, o sea, si ustedes quieren unirse a una comunidad donde puedan simplemente hablar con más gente, pues creo que es válido, sobre todo en estos tiempos donde se hacen tantas cosas en línea, donde se hacen tantas cosas virtuales. Yo creo que eso es súper válido. Siempre les aconsejo que con mucho cuidado. De hecho, tengo un video completo que se llama Si es válido buscar amor en línea. Lo pueden ver y yo creo que eso pues solito les puede bendecir. Entonces, me detuve un poquito eso de Patreon porque yo sé que siempre hay un montón de preguntas y pues yo siempre le doy publicidad porque es la manera en la que yo puedo sostenerme y continuar haciendo este trabajo y continuar haciendo este ministerio, continuar haciendo videos, escribir el libro. O sea, las personas que me apoyan en Patreon básicamente me están permitiendo poder dedicar mi tiempo a esto. Entonces por eso yo tengo que siempre como promocionarlo e invitarles a apoyarme, porque bueno, yo le pedí hace como 1 año y medio al Señor que si hacer la vida clara era parte de su voluntad para este tiempo en mi vida, que necesitaba no solamente confirmación, sino que necesitaba que este ministerio se hiciese sustentable, que fuese sustentado económicamente, y no sabía cómo iba a pasar y de repente cosas empezaron a pasar, ¿no? Entonces para mí pues eso es una clara confirmación de ello y bueno, por eso se los cuento. Voy a dejar el live hasta acá porque no quería que fuera de más de 1 hora y creo que lo voy a lograr por primera vez en la historia de mis lives. A los que no han visto el video en YouTube, ahí lo tienen, totalmente gratis, totalmente accesible, vayan a verlo, me extiendo un poquito más sobre el tema y también tienen el post que salió hoy de miércoles de soltería. Y pues nada, espero que les haya gustado este live. Déjenme en los comentarios qué les pareció y nos vemos el próximo miércoles en el próximo live de miércoles de soltería. Por cierto, les dejé en las historias un evento para mujeres en el que voy a estar online este sábado, es para una iglesia de Costa Rica. Si les interesa, vayan a mis historias e inscríbanse. También va a ser transmitido por Facebook Live en la página de la iglesia El Betel de Costa Rica. Les doy ese dato por si les interesa. Nos vemos en el próximo live. Gracias por estar aquí.